cosas. Y en particular vamos a arrancar con el inicio o la declaratoria oficial de la llamada fase 3. Uy, es que todo el mundo nos decía, va a llegar la fase 3. Pues ya llegó la fase 3. Bueno, lo cierto es que vamos a explicar, vamos a ver un poco de gráficas y datos y detalles, pero de esta manera, de manera oficial, así lo declaró inicialmente formalmente iniciada la fase 3. La autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. ¿Qué es la fase 3? Debemos recordar la fase 3. Es la fase en la que, bueno, se empiezan a acelerar los contagios, lo estaba diciendo, se empiezan a contar de cientos a miles de casos y también se empieza a hacer a través en todo el país. Yo creo que no estamos realmente en la fase 3 ahorita, porque si vemos el mapa todavía sigue siendo muy parchoso en el mapa mexicano. Hay algunos estados donde hay fase 3, la Ciudad de México está en fase 3 de hace rato, Tijuana, Baja California, pero en particular Tijuana también. En Tabasco, donde yo vivo, en el centro, en la capital, hay fase 3, pero en otros estados no está ahí. Pero bueno, finalmente la verdad es que México siempre se ha adelantado a esto. ¿Qué significa la fase 3? Realmente no significa mucho, significa que seguimos todavía en casa, no va a haber cuarentenas obligatorias a nivel nacional, sino va a haber, pero sí va a haber algo que se llama una restricción de movilidad entre municipios infectados a que no vayan a municipios que no estén infectados. Porque ahorita la mitad de los municipios en México tienen casos, pero la otra mitad no los tiene. Entonces va a haber una restricción de movilidad para que finalmente los municipios que no tengan infección no vayan a municipios infectados y los municipios que sí tengan infección no vayan a municipios que no estén infectados. Es una restricción de movilidad que, bueno, pues es como una cuarentena. Yo creo que poner una restricción de movilidad. La verdad es que estos municipios donde no hay infección no son zonas urbanas, son zonas rurales, son donde hay una gran dispersión, poca dispersión, más bien dicho, de gente, una gran dispersión de gente, poca densidad poblacional. Son en la serranía de Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. La verdad es que las comunidades más pobres, pero más apartadas, ahí no ha llegado todavía la infección, ¿no? La verdad, ahí es donde se va a centrar esta restricción. Pero si vives en una zona urbana, seguramente tú también estás en esta fase 3. Eso es por un lado, ¿no? Pero la verdad es que es importante, creo, la aclaración de la fase 3 porque todavía se está confirmando que en la segunda semana de mayo, esa de como que de 8 a 12, 15 de mayo, es realmente donde se va a llegar al pico de contagios. O sea, ahorita estamos en crecimiento. En las próximas 2, 3 semanas vamos a estar en no solo más casos, sino más casos más rápido. Y después de eso, pero lo más importante, después del 8 de mayo, del 10 de mayo, vamos a llegar al pico y a partir de ese pico va a empezar a bajar. Ese es el pronóstico matemático, la proyección matemática. Y una vez que empiece a bajar, entonces ya se va a llegar a la llamada fase 4. La fase 4 sí existe, es la apertura, ¿ok? La fase 4, porque yo estaba leyendo, no, es que la fase 4 es la militarización. No. La fase 4 es la apertura ya escalonada de la economía. Eso no lo ha comentado, pero sí he visto que así lo manejan en otras partes del mundo. Es ya regresar a la normalidad. Incluso el día de hoy también se confirmó que el 1 de junio todos los niños regresan a la escuela. Los niños, jóvenes, estudiantes, todos regresan a la escuela. O sea, ya no va a haber un alargamiento más de la cuarentena. Eso sí, se va a ampliar el periodo escolar y van a salir una semana después, o sea, hasta el 17 de julio, porque van a salir como el 12 de julio, algo así. Entonces se va a ampliar la semana escolar, el ciclo escolar, pero sí se confirmó hoy, Esteban Moctezuma, que van a regresar
todos los niños a la escuela a partir del 1 de junio. Ya cuando en la fase 3, porque seguimos un poco en la fase 3 desde ahorita, esté ya bajando los casos en la proyección matemática. Y yo creo que ya también están muy confiados, porque ya ¿cuánto tiempo llevamos en cuarentena? ¿Un mes? Y la verdad es que están creciendo los casos, sí, pero la verdad es que no están creciendo tan rápidamente. O sea, están creciendo de una manera desacelerada, por así decirlo. Sí, ya estamos llegando a los 8,000 casos, pero para estas fechas España tenía como 100,000 casos, ¿no? Ya contaba por miles los muertos y México todavía no llega ni a los 10,000 casos. Miren, vamos a ver estas gráficas que realmente es de esta persona, Mario Campa. Realmente es un gran, es el mejor analista que ha hecho este tipo de cosas y hace una gráfica. Vale la pena ver, este es un incremento diario, porcentaje diario. Por ejemplo, lo importante aquí quiero que vean es la línea azul marina. Entonces, realmente ha crecido, pero ha crecido a una tasa decreciente. Vaya, el día de ayer, el crecimiento de día por día de casos diarios fue de apenas 6%. O sea, realmente el crecimiento, no hay un crecimiento acelerado, cuando menos en porcentaje. Se ha mantenido menos del 10% ya por un buen rato. Es por esta razón que yo veo una confianza plena del gobierno, porque la verdad es que aquí está súper controlada la epidemia. Si estuviera por 30 o 40%, bueno, estaremos en una situación muy descontrolada. Pero realmente ayer, y como lo dice el propio en este hilo, ¿no? La tasa de incremento diario hoy fue particularmente baja, 6.2%. Es más, la más reducida en las semanas. Y aquí lo vemos, ¿no? El crecimiento, estos son los casos diarios. Vemos que efectivamente hay un crecimiento ascendente. Pero, o sea, sí está creciendo, pero realmente está creciendo a una tasa bastante suave, que ese es finalmente el objetivo, ¿no? Si fuera un crecimiento mucho más rápido, ¿no? Un crecimiento más acelerado, lo veríamos esta línea, la línea roja, el promedio móvil, mucho más alta, pero vemos que se ha mantenido suave. Y a pesar de que arrancamos en el peor momento del crecimiento, ese debe tener que ser claro, el peor momento. ¿Qué pasa también? No, lo cierto es que hay otras, yo también les he comentado que hay que siempre fijarse en algo que se llama la positividad. La positividad es el porcentaje de pruebas que se hacen y salen positivas. Entre más aumente la positividad, estamos entrando a la fase 3 y entre más baje la positividad, estamos de salida. Eso es que significa que finalmente estamos en fase 3. Y aquí es donde esa es la importante tasa nacional. Más de 30% de la positividad significa que ya empiezan a haber problemas. Y aquí hay tres estados donde ya supera más, no, hay 5 estados ya superan más de 30%. Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Chihuahua. ¿No? Curiosamente, Estado de México y Ciudad de México están un poquito menos del 30%. Y eso es importante porque, mira, Baja California ya tiene un índice de positividad similar a la de Nueva York. Ojo con el dato, con un 40 y tantos %. Realmente Baja California y Quintana Roo están en un potencial problema grave. Pero es natural porque estamos entrando a la peor etapa. Por eso aquí se declara la fase 3, precisamente porque el índice de positividad está creciendo aceleradamente. O sea, cada vez se empiezan a encontrar más casos del COVID en las pruebas que se hacen. Pero eventualmente esto va a bajar. California también estaba muy alta, pero ven ahorita, California ya está en un índice de 10%. Significa que por eso están a punto ya de abrir realmente la economía en esta parte del país, incluso antes que Nueva York. Nueva York todavía está muy alto, la verdad es que tiene que bajar cuando menos a menos del 30% para que empiecen a pensar en realmente a salir de la cuarentena. Pero México está en una fase ascendente y el índice de positividad sigue creciendo. La tasa nacional es 21% y yo no dudo que va a llegar realmente al 30%. Estamos creciendo, estamos en aumento. Por eso es la fase 3. Y seguramente el peor índice de positividad, el más alto y las más intubaciones y los más se van a registrar en 2-3 semanas. Acuérdense bien de la curva ¿cómo era? La curva suavizada. No sé si se acuerdan de la curva que nos presentó hace una semana, un poquito más, no, un poquito menos, hace como 5 días. La suavizada, en el pico de la epidemia, de la curva suavizada, se registran que van a haber 5,000 casos diarios. 5,000 casos diarios. Ese va a ser el pico de la enfermedad. Ahorita estamos, según esta última gráfica de Mario Campa, ayer fueron apenas 500 casos diarios. O sea, van a haber 10 veces más casos diarios
en unas 2 o 3 semanas. Esa es finalmente la fase 3. No hay que espantarse mucho, es algo esperado, digo, es que hay que tenerlo muy claro. O sea, la epidemia se ha comportado muy similar en todas partes del mundo. Sube, llega al pico y una vez que baja, lo estamos viendo ahorita en Italia, en España, en Reino Unido, en Alemania, etcétera. Ya una vez que supera el pico, ya puede uno abrir, los países se pueden empezar a planear abrir. Es lo que está sucediendo mucho. Entonces, la verdad es que aquí ya empezamos en este ciclo en donde realmente vamos a empezar a ver que sube hasta que lleguemos a, en el promedio, 5,000 casos diarios. Yo creo que no vamos a alcanzar 5,000 casos diarios, espero, pero va a estar alrededor de 1,000 o 2,000 casos diarios en este peor momento. O sea, estamos hablando de que se van a ver decenas de miles de casos al final. Pero bueno, es lo esperado, es la proyección matemática, no hay que asustarse, pero ya arrancamos realmente formalmente la fase 3. Entonces, ahora, bueno, pues todavía más que nunca hay que quedarse en casa, pero la verdad es que hay una confianza de que, bueno, el gobierno tiene ya suficientes ventiladores, suficientes insumos médicos, la reconversión hospitalaria va caminando, hay también, hay contrato de médicos, enfermeras extras. Realmente, a diferencia de otros países como Estados Unidos, que le llegó la pandemia con los dedos en la puerta y los machucó, México la vez que está preparándose desde hace un rato. Claro, es una pandemia gigantesca, es un tsunami. Entonces, tampoco es, te puedes preparar mucho y aún así te va a arrasar. Sí, pero aún así, o sea, pero al final no está México reaccionando, sino se está preparando y ya empezó la saturación. Pero bueno, ya hay un plan de la saturación. Por ejemplo, un plan, cuando se saturan los hospitales, ¿cuáles que empezaron a hacer hace unas semanas? Y empezó a operar esta semana, de que, bueno, los pacientes de que no sean del COVID, sino son embarazadas, cesáreas, apéndices, se vayan a hospitales privados. Entonces liberan ahí más camas. Esto en otras partes del mundo no lo hicieron a tiempo, lo hicieron en el momento en que estaban en medio del tsunami. Estados Unidos así lo hizo, pero México no, México fue comprando. Ahorita, o sea, ¿cuántos van? 5 aviones ya llenos de Aeroméxico. Van insumos, van los ventiladores, ha hablado con Xi Jinping Obrador, con Donald Trump. No hay todavía una saturación de ventiladores absoluta. Ya están llegando, la CONACYT va a construir ya 500 ventiladores semanales. O sea, se ha hecho con tiempo y con anticipación, aunque nos llegue el tsunami, pero el tsunami va a llegar un poco más preparado. La verdad es que México se ha sido en ese sentido un país con una mayor preparación, a pesar de que, claro, la pandemia tampoco es muy... o hace lo que quiera el virus, o sea, finalmente ciertamente es un poco letal cuando les pega a personas con grandes comorbilidades. Pero bueno, así están las casas. Entonces, ya empezó la fase 3, ¿no? Ya de manera oficial, y después llegará la fase 4, que es la fase de salida, y la fase 5 es el fin de la epidemia rumbo a junio. Pero bueno, ya por lo pronto estamos en la fase 3. Bueno, amigos, eso les quería comentar, pero antes de seguir les recuerdo que